Buenas, ¿cómo va todo? ¿Qué se está comentando? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de salud colectiva y comunitaria. Vamos a arrancar esta clase con un tema fundamental, esencial, el núcleo 5. Lo abrimos con un tema fundamental para tener como caja de herramientas para abordar determinadas problemáticas en el campo de la salud y de la sociedad, que tiene que ver con el riesgo y la vulnerabilidad. Estamos en la materia de salud colectiva y comunitaria de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los textos que vamos a trabajar son estos que se ven acá. De Urquía, que se llama Teorías Dominantes y Alternativas en Epidemiología, texto de 2019. Después, un capítulo de este libro de promoción de la salud de Seresnia y Machado, el libro. El capítulo es de una serie de autores brasileños, son todos, creo. Aires, Franca, Junqueira y Saletti, que se llama El concepto de vulnerabilidad y las prácticas de la salud. Nuevas perspectivas y desafíos. Y por último, un texto muy importante, un libro que salió en el 2019 que se llama Salud Feminista, y vamos a trabajar el texto Riesgo en disputa, el poder de definir el futuro deseable, que es de Paz y Ramírez. ¿Sí? Los contenidos esenciales son los siguientes. El tema del riesgo, vamos a ver el objeto de los modelos y los paradigmas de la epidemiología, básicamente el del riesgo en relación a las políticas públicas de la salud y los enfoques alternativos que propone Urquía en ese libro que recién estábamos viendo. La epidemiología sociocultural, la sociedad latinoamericana y le agregamos también la epidemiología feminista a partir del otro texto de Paz y Ramírez. Y como creemos nosotros, incorporamos el concepto de vulnerabilidad para poder trabajar mejor estas problemáticas en la salud. Es una categoría que viene de las ciencias sociales para justamente problematizar la promoción y la prevención en la salud. ¿Sí? Vamos a trabajar el caso específico del SIDA. Bueno, Marcelo Urquía es un antropólogo argentino, epidemiólogo, científico, especialista en cuestiones de salud, comunidad, inmigración y género. Y él abre el libro con esta pregunta: ¿cómo la epidemiología ha incluido la dimensión sociocultural a lo largo de la historia? ¿Sí? Nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 3. Si bien le compartimos todo el libro entero, si quieren lo pueden leer, pero bueno, ustedes ya conocen cómo fueron los distintos paradigmas, el del miasma, el del germen y el del riesgo. ¿Sí? Nosotros tenemos para leer solamente este capítulo número 3. Lo que comenta el autor es que hubo en el pasaje del paradigma del germen al riesgo, aspectos relacionados que se fueron imbrincando entre sí. Por ejemplo, a principios del siglo XX y mediados, sobre todo, en la época de la posguerra, cambios en la estructura social, ¿sí? Y sobre todo en las causas de mortalidad. Después, las causas de muerte pasaron a ser enfermedades de etiología no atribuible al paradigma del germen. Hubo un progresivo desplazamiento de los financiamientos, ¿no? Esto que estábamos viendo las clases anteriores, ¿no? La importancia de la economía y el financiamiento en salud. Y acá hacia la investigación de enfermedades crónicas y degenerativas. La importancia, ¿no? que tiene los estados y los gobiernos para la investigación en distintas áreas, ¿no? En este caso, en enfermedades. Y por supuesto, los grandes avances que hubo a mitad del siglo pasado en la metodología y en las técnicas para abarcar estos estudios epidemiológicos. Bueno, como decíamos, a mitad del siglo pasado, la epidemiología del riesgo va a empezar a cobrar más valor eh, en relación a los anteriores sistemas paradigmáticos de epidemiología, ¿sí? Justamente va a marcar el desarrollo de las enfermedades crónicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cuestiones que tienen que ver con lo individual y lo poblacional, pero también que se relacionan a factores de riesgos en la producción de lo que determina
la patología, ¿sí? Ya vamos a ver cómo presenta otro abordaje más integral, aunque también ya vamos a hacer algunas críticas sobre el final de esta clase. Siguiendo con la temática, desplaza el paradigma del germen. También, bueno, esta epidemiología, la del riesgo, es conocida como la de la caja negra, la de las enfermedades crónicas y la epidemiología multifactorial, porque toma distintas variables para entender cuáles son lo que produce la patología. El objeto de las enfermedades no infecciosas como tal, principalmente va a generar una anomalía paradigmática, ¿no? Como proponía Kuhn cuando entra en crisis un modelo de estudio científico, y acá es abordado todo de manera multifactorial y multicausal, ¿sí? Por eso están todos estas variables, estas multicausalidades que tienen que ver con lo social, con los estilos de vida, con la educación, con el estrés, con los aspectos de la democracia, la comunicación, colesterol alto, el tema de género, el tabaquismo, obesidad, etcétera. Sí, el ambiente, por supuesto. Todo eso genera la enfermedad. Así que eso va a ser estudiado por los epidemiólogos, que los epidemiólogos son un conjunto de científicos y científicas que vienen de distintas disciplinas, ¿sí? Hay sociólogos, antropólogos, médicos, sanitaristas, psicólogas, psicólogas, eh, gente especializada en estadística, etcétera, ¿sí? Bueno, un pequeño homenaje. Esta clase en realidad siempre la daba nuestro querido compañero Juan Gastiazoro, que desde el año pasado nos está viendo desde las plateas más altas. Él era también sociólogo, como quien les habla, y era parte del plantel de Salud Colectiva y Comunitaria y de la Escuela Superior de Medicina. Así que, Juancito querido, un saludo para vos. Ahí estabas muy bien rodeados por algunas de las integrantes de la cátedra. Eh, Quizás estaban hablando de la salud o vaya a saber de qué cosa. Eh, Justamente, algunas cuestiones que tiene la epidemiología del riesgo es quedarse en el individuo, ¿no? En la actitud, en los estilos de vida, ¿no? En las recomendaciones, ¿no? Como veíamos, como venimos viendo a lo largo de la materia, no todo es voluntad y no todo es cambiar una conducta como si fuera tan fácil y cambiar de hábito y listo, sino que tiene que ver con un montón de cuestiones que se relacionan con lo estructural de la sociedad, con las instituciones, con cosas que por ahí a veces nos marcan nuestra conducta y no nos damos cuenta, por patrones que los tenemos incorporados, ¿sí? Por las costumbres familiares, culturales, tecnológicas hoy en día. Así que esas dimensiones quizás no la toma tan en cuenta y pone mucho el foco en la persona, ¿sí? En los estilos de vida de las personas. Y bueno, y proliferan todo este tipo de recomendaciones, de videos. ¿Quién no sigue al doctor La Rosa, no? Por ejemplo, ahora está muy en boga el tema de mejorar el funcionamiento de la microbiota, los prebióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un montón de doctores, de influencers, de nutricionistas que hacen foco en cambiar los estilos de vida y las conductas que tenemos en nuestra alimentación, por ejemplo, en los ejercicios. Todas cuestiones que, bueno, como ustedes ya vieron en promoción de la salud en primer año, ¿no? Em, Pasando este enfoque epidemiológico del riesgo, ahora nos centramos en las alternativas, ¿sí? Vamos a arrancar con la epidemiología sociocultural, propuesta por el antropólogo Menéndez, que ya hemos trabajado en algunos aspectos de la materia. A partir de su enfoque antropológico, analizando justamente lo social ante lo patológico en sí mismo, superando el reduccionismo cosificante, individualista y segmentado, positivista que tiene el modelo médico hegemónico y, bueno, y por supuesto las epidemiologías más clásicas, proponiendo una perspectiva y un paradigma más holístico, más etnográfico, ¿sí? En donde no es que saca lo cuantitativo, la metodología cuantitativa, sino que la deja, la tiene en cuenta, pero incorpora las técnicas cualitativas que
tienen que ver con justamente el pensamiento, la subjetividad, incorporar, digamos, el deseo de la población, de las personas. Así que en ese sentido es una epidemiología que aborda de manera sociocultural estas cuestiones de la salud. Luego está la epidemiología social latinoamericana, con grandes autores, Breil, Granda, Brossman, Almeida Filo, que justamente entienden a la salud y a la enfermedad como todo un proceso social, cultural y político, ¿sí? Almeida Filo es un gran referente de la salud colectiva, eh, propone una etnoepidemiología y sobre todo él propone reemplazar o directamente trabajar con otro enfoque, no hablar de factores de riesgo, sino de modelos de fragilización. Miren qué caja de herramienta tan importante. En vez de decir, no, bueno, vamos a trabajar con factores de riesgo, él dice, no, hay que hablar de modelos de fragilización, porque justamente las sociedades son desiguales, inequitativas, injustas. Entonces amplía el panorama y propone entender los aspectos culturales, simbólicos, subjetivos de la población. Braille también va a incorporar acá, les pusimos uno de los últimos libros que vino a presentar acá en la facultad el año pasado, que se llama Epidemiología Crítica y la Salud de los Pueblos, en donde ahí Jaime Braille, un gran promotor de la salud colectiva, él es de Ecuador, él propone la interdisciplina, la transdisciplina sobre todo, los factores interculturales y básicamente también incorporar y darle potencia a la voz de los pueblos y la ciencia de los pueblos indígenas, ¿no? El conocimiento indígena. Eh, Esto también lo vamos a recuperar en la última clase que tiene que ver con el pensamiento post-abismal de Boaventura Sousa. Bueno, aquí lo tienen a Almeida Filo, a Noamar de Almeida Filo, que ya en la década del 90 en Brasil empezaba a cobrar notoriedad con este enfoque de una epidemiología crítica en donde incluye lo sociocultural y las desigualdades para comprender la relación entre salud, enfermedad y población. Él tiene un texto un libro fundamental que se llama La ciencia tímida, ensayo de deconstrucción de la epidemiología, en donde ahí justamente supera el concepto del riesgo, porque el riesgo queda reducido al comportamiento, a cambiar de actitud, a cuestiones biológicas, en realidad, dice Almeida, tiene que ver con la desigualdad estructural que dan estas sociedades con desarrollo de producción capitalista, ¿no? Que producen inequidades sociales, simbólicas, de acceso a la educación y que tienen que ver con los contextos históricos que vamos atravesando. Y por último, para terminar con esta primera parte de todo lo que tiene que ver con las epidemiologías del riesgo, traemos a dos grandes referentes del feminismo y de las ciencias sociales, a Andrea Paz, una socióloga que trabaja mucho temas relacionados a la salud y el género, y a Carlota Ramírez, que ella desde el campo de la psicología propone junto a, entre otras, ¿no? En este caso con Andrea Paz en el libro que les comentaba hace un rato, un enfoque que entiende a la epidemiología como un concepto político, un concepto que tiene que ver, que está en disputa permanente, ¿sí? Para tener una perspectiva más plural y más justa, incorporando la idea de redes, las cuestiones relacionales en los cuidados y la importancia de lo colectivo. Eh, en este libro que se escribió en el 2019, el capítulo que tienen para leer es este, Riesgo en disputa, el poder de definir el futuro deseable. Ahí dice, bueno, riesgos. ¿Riesgo de quiénes? ¿Quién define el riesgo, no? Que siempre son por lo general hombres, blancos. ¿Cuáles son los factores del riesgo? ¿En personas sanas solamente? Eso parece ser que las autoras dicen, bueno, eso es bastante discrecional porque uno puede ver las relaciones de poder que hay esas relaciones de poder marcan desigualdades sociales y que a veces no están visibilizadas. Y entonces ellas proponen disputar esa hegemonía en la epidemiología del riesgo.
El caso de Belén, no sé si lo conocen, un caso emblemático. Esta película salió en cines, bueno, protagonizada muy bien por Dolores Fonsi. Belén, que en realidad no era el nombre Belén, pero bueno, decide la abogada, interpretada por Dolores Fonsi, cambiarle el nombre por una cuestión legal y aparte ella, al quedar presa, no quería que le conozcan el nombre. Por cuestiones de seguridad, ella produce un aborto espontáneo y no sabía que estaba embarazada. Se entera en el hospital por un dolor, por un cólico, es atendida. ¿Cómo arranca la película? Es tremendamente llamativa y potente. No le quiero spoilear mucho, solamente compartirle un fragmento de la película. Ella queda, digamos, detenida bueno, por asesinato. En realidad la figura no es asesinato, sino que porque, bueno, se dio un aborto espontáneo en un embarazo de 2 meses bueno, la policía, la justicia actuó de una manera muy mal, de muy mala praxis en Tucumán, ¿sí? Yo les quiero compartir para que noten realmente, para que nos metamos un cachito en cómo en el tráiler se puede ver un poquito esto. A ver si podemos detenernos. 2 minutitos dura nada más esta película. Yo no parí ningún bebé. Doctora, por favor. Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa, Por favor. habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer. Bueno, le cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén. Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas. Ella está presa por homicidio. Estás obsesionada con sacarme los casos. Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas. Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica. Hay que convocar una gran marcha nacional. Libertad para Belén ya y anulación del fallo. Vos sos solo una víctima. ¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén? Te va a estar viendo todo el mundo. Libertad para Belén ya. Nos vemos en las calles. Te voy a dejar sola. Escuchen, porque esos gritos no van a parar. Bueno, es muy recomendable la película, quizás varios ya la han podido ver, pero bueno, acá se puede ver en por lo menos en estos 2 minutos, la serie de los acontecimientos que producen riesgos, vulnerabilidades. Ahora vamos a ver ese concepto, ¿no? Y las relaciones de poder que hay entre la justicia, la policía, el campo de la salud, y la sociedad y la política como colectivamente pueden, digamos, poner a viva voz el derecho de las mujeres a, por supuesto, tener un aborto de manera legal, ¿sí? Esto fue en el 2014, ella estuvo detenida y, bueno, después, rápidamente, 4 años después, se produjo la ley del aborto legal. Así que este fue un caso emblemático. Conclusiones de este capítulo de Urquía. Entonces, no es que hay que descartar, dice Urquía, los aspectos teóricos y metodológicos y la importancia de las técnicas analíticas que tiene la epidemiología del riesgo. No, eso hay que tenerlo en cuenta. El tema es que hay que también traer todas estas otras dimensiones sociales, culturales, étnicas, de género, para poder trazar, para poder comprender y de construir algunas cuestiones que están naturalizadas y poder proponer una epidemiología mucho más superadora a la del enfoque del riesgo.
Así que ahora pasamos directamente al concepto de vulnerabilidad, como les decía, de estos autores brasileños que está en el libro antes mencionado. Acá este enfoque permite obtener una respuesta amplia, ¿no? Social, política, sanitaria, que ellos van a analizar sobre todo el caso del HIV. Ellos van a poner en foco el concepto de vulnerabilidad para relacionar lo individual, por un lado, ¿no? Los aspectos de las personas, lo social, las estructuras sociales, y lo programático, ¿sí? La agenda del Estado, la incorporación de políticas públicas para trabajar la temática, ¿sí? Esas son dimensiones que no se pueden separar, tienen que estar en conjunto, en el sentido de promover y prevenir la salud en la producción de la vulnerabilidad y la salud de las personas. Este cuadrito es muy importante porque miren cómo el concepto de grupo de riesgo solamente relaciona el contacto entre el infectado, ¿no? La persona infectado y lo susceptible, ¿no? Ese es el problema objetivo. Y el resultado esperado es la barrera de transmisión. Después, el comportamiento de riesgo como concepto se expone al virus. El problema es ese. Y el resultado, prácticas seguras, ¿sí? Tiene que ver con la actitud, las prácticas, las acciones de los individuos y las recomendaciones de los actores de la salud. En cambio, el de vulnerabilidad, el problema es la población y las vulnerabilidades de la población, lo susceptible de la población, la fragilidad, como decía Almeida Filho. Y la respuesta tiene que ser social y política. Por eso tiene que ver con un conjunto de disciplinas que generan un alcance más profundo. La vulnerabilidad es un concepto que viene de las ciencias sociales, que está relacionado con la falta o la no posibilidad de acceder a bienes materiales, simbólicos y de servicio que puedan suplir aquello que a una persona lo hace vulnerable, ¿sí? Los autores van a proponer tres periodos que trabajan en este sentido el caso emblemático del HIV para poner como ejemplo este concepto de la vulnerabilidad. El primer periodo, cuando empieza esta gran epidemia y pandemia en realidad que hubo en gran parte del globo terráqueo, de 1981 a 1984. Un segundo periodo que va de 1985 al 88 y uno que va de 1989 a la actualidad. El primer periodo estuvo marcado por las cuatro H. Se le llamó rápidamente las cuatro H. Entre comillas, los grupos de riesgos eran los homosexuales, los haitianos, los hemofílicos y los heroinómacos, ¿no? Los que consumían heroína. Se lo estigmatizó mucho. Fue muy ineficaz la primera digamos, tratativa que se le dio al caso y tuvo que ver también con una cuestión mediática, ¿sí? Y bueno, gente muy conocida, por ejemplo, Michel Foucault, murió a causa de portar el VIH, él entraba dentro de la categoría homosexual. Bueno, también como estos grandes cantantes que tuvimos acá a nivel nacional, Federico Moura, el cantante de Virus en los años 80, que también falleció a causa del VIH, y bueno, Freddie Mercury, que también hay películas, hay series, libros hechos sobre la vida de él, y bueno, justamente uno puede ver ahí la vulnerabilidad que él sufría siendo homosexual dentro de un contexto bastante nada, muy homofóbico. Bueno, miren lo importante de este autor trans, filósofo español, Paul Preciado, en donde él dice lo siguiente, una crítica que le hace, ¿no?, a la cuestión del SIDA. El SIDA fue a la sociedad neoliberal heteronormativa del siglo XX lo que la sífilis había sido a la sociedad industrial y colonial. Miren esa comparación. Los primeros casos aparecieron en 1981, como vimos, precisamente en el momento en que la homosexualidad dejaba de ser considerada como una enfermedad psiquiátrica. Increíblemente, se da esa paradoja. Después de que hubiera
sido objeto de persecución y discriminación social durante décadas, ¿sí? Hubo todo un movimiento en los años 70 y 80 que, bueno, trataron de desnaturalizar a partir del empoderamiento de los movimientos la homosexualidad como una cuestión psiquiátrica. Preciado termina diciendo. La primera fase de la epidemia afectó de manera prioritaria a lo que se nombró entonces como las 4H, lo que decíamos recién, ¿no? El SIDA remasterizó y reactualizó la red de control sobre el cuerpo y la sexualidad que había tejido la sífilis y que la penicilina y los movimientos de descolonización feministas y homosexuales habían desarticulado y transformado en los años 60 y 70. Como en el caso de las prostitutas, en la crisis de la sífilis, la represión de la homosexualidad solo causó más muertes. Esto lo dijo Preciado hace ya unos años. Miren, ¿no? Entender la importancia del contexto histórico para ver cómo una cuestión tan trascendental y tan problemática para toda una población, es interesante tener estas herramientas. Ya en el segundo periodo, el que va del 85 al 88, ahí se produce la pandemia, porque se empieza a expandir por diferentes territorios. La crítica por parte de los movimientos sociales, como decía Preciado, y hubo estrategias de reducción del riesgo, no solamente por los propios movimientos, sino bueno, la intervención de los estados. Y la noción de comportamiento de riesgo. Ya finalizando la década del 80 hasta, bueno, hasta el devenir de los tiempos, hubo una expansión geográfica y segmentada, se segmentó la población, avances en la tecnología, por supuesto, eso fue fundamental, pero no en la prevención, y bueno, la incorporación del concepto de la vulnerabilidad y el empoderamiento de los movimientos sociales. Bueno, yo acá les traje el caso también emblemático de Cris Miró, que está en la serie. Cris Miró vivió muy pocos años también, producto de un cáncer linfático que ya venía sufriendo la aportación del VIH. Fue una de las artistas que fueron las que promovieron el movimiento travesti en la Argentina y ella sufrió mucho por parte de la familia, los medios, los amigos, la farándula, pero bueno, le puso el cuerpo y dejó un legado y el movimiento feminista y de disidencia lo incorporó a su causa. Así que bueno, vamos llegando al final de la clase. Repensar la promoción de la salud es fundamental, porque en esto que llamamos proceso de salud, enfermedad, cuidado, atención, hay que entender que todo esto es un proceso interrelacionado. No hay una historia natural de la enfermedad, sino que hay una historia que no es natural, sino que es social, cultural y política de la enfermedad. Las tres dimensiones, como decíamos al principio, tienen que ver con lo individual, el aspecto más individual de la sociedad, que somos nosotros como individuos, lo social, la estructura social, y la programática, que tiene que ver con los programas de salud. Esto es lo que nos propone el concepto de vulnerabilidad. Así que los principales aportes que da esta discusión con respecto al VIH es que, bueno, justamente las críticas que hubo en el contexto, la estigmatización, no solamente mediática, sino familiar, en todas las instituciones, ¿no? Las instituciones disciplinarias que Foucault muy bien cuestionó, porque justamente todas ponían en foco al individuo, ¿sí? Y se hablaba del riesgo, ¿no? Comportamientos riesgosos, etcétera. Eso reduce mucho promover y prevenir ciertas enfermedades. El análisis socioestructural de la vulnerabilidad, por supuesto, como veníamos diciendo, y el lugar de las potencias colectivas, ¿no? Como veíamos no solamente en el caso del VIH, sino en la cuestión de la ley del aborto, a partir del caso de Belén y esta película muy bien lograda. Así que distinciones entre riesgo y vulnerabilidad. Bueno, el carácter y el elemento analítico que tenemos para distinguir las cuestiones de riesgo y la sinteticidad y el nivel operativo que tiene esta categoría de la vulnerabilidad, ¿sí? En ese sentido, los resultados esperados son otros porque al cambiar los lentes con los que vemos la cuestión social y sanitaria, a partir del enfoque de la vulnerabilidad, podemos tener un panorama más amplio y prevenir mejor
educar mejor y comunicar mejor cuestiones de salud. Esta relación siempre es indisoluble, siempre es una relación ida y vuelta, una dialéctica entre lo micro y lo macro, ¿sí? Entre lo individual, lo social, lo colectivo y la calidad de vida de las poblaciones. Pero no hay que poner solamente el centro en la actitud, en la acción, en la voluntad, en ese voluntarismo mágico que tenemos los individuos, sino que hay que toda salud, toda cuestión de riesgo es política, ¿sí? Y es intersubjetiva, porque tienen que ver con las relaciones que mantenemos entre nosotros, entre las distintas subjetividades, sea de una misma población o entre otras culturas. Así que los vínculos con la salud colectiva son fundamentales y lo importante es esto, darle carne al indicador. Esto es lo que tenemos que llevarnos como herramienta y como elemento fundamental para entender las cuestiones de salud, el concepto de vulnerabilidad. Es un indicador que le da más potencia al abordaje, ¿sí? Y en ese sentido, el campo de la intervención ya no está centrado en el sujeto, sino en lo colectivo, en lo etnográfico, en las redes, la potencia de las redes. Ya vamos a ver también a partir de Mario Robert el término de interculturalidad política, que él habla mucho de las redes y no de la comunidad, porque la comunidad es muy abstracta, sino de hablar de redes, de relaciones, de mancomunión, ¿sí? De los colectivos y en ese sentido, para planificar esto que veníamos viendo en anteriores clases, ¿no? Para planificar de una manera participativa que incluya a los distintos actores que integran una comunidad. Nos vamos con una frase de Jaime Breil. No hay enfermedades de la pobreza, hay enfermedades de la riqueza con desigualdad. Es necesario cambiar el punto de vista, porque si no aparecen los pobres como responsables de las enfermedades. ¿Se entiende? Eso es clave. Lo que el modelo de salud pública dominante llama enfermedades de la pobreza debería llamarse enfermedades generadas por un sistema social que necesita de la desigualdad. Miren qué claro es Jaime Breil. Él dice, hay que cambiar el objeto de la salud, se debe trabajar sobre el proceso de enfermedad. ¿Cómo y por qué se enferman las personas? Voy a darle un ejemplo claro. Una cosa, dice Jaime, es estudiar el dengue y cómo combatirlo, ¿no? Y otra muy distinta es entenderlo en relación con los sistemas de producción que hacen que prolifere el vector, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud? ¿Cuáles son las condiciones sociales y económicas que influyen en las diferencias individuales y colectivas en el estado de salud? Es lo que venimos diciendo, pero en pocas palabras. Son los riesgos asociados, termina diciendo Braille, a las condiciones de vida y de trabajo, por ejemplo, la distribución de ingresos, el bienestar, el poder, más que factores individuales, como sería el estilo de vida individual o la herencia genética, que aumentan la vulnerabilidad hacia las enfermedades. Con estos dos párrafos se condensa de una manera tan potente todo lo que venimos trabajando en esta clase. El año pasado tuvimos el gusto, año tras año viene Jaime Brel, esperemos que este año vuelva, de compartir una serie de momentos significativos y potentes con los integrantes de la cátedra y alumnos en un congreso que él de hoy presentó su libro y que también estuvo en una de nuestras clases, también hay que decirlo. Nos vamos despidiendo, nos vamos diciendo adiós, pero bueno, que nunca se alargue el adiós. Bueno, espero que les haya gustado las clases. Nos estamos viendo prontamente, ¿sí? Saludos para todos y todas.